Seguimos adelante, no nos vamos del suelo, ya les he advertido antes de irnos al descanso que nos focalizaríamos en el suelo. Y ahora tenemos con nosotros la doctora Amaya Nogales, que es investigadora del IRTA, que nos va a hablar de otras palabras que también, no sé si están al lado de la bioelectrónica, pero vamos a hablar del rizobioma, el rizobioma de los hongos micorríticos y su papel en la resiliencia en la viña delante del cambio climático. ¿También es para concienciarnos o crees que aquí vas a...? Venga, perfecto. Adelante, Maya, cuando quieras. Hola. Ay, això està aquí. Bueno, buenos días a todas y todos. Antes de nada me gustaría agradecer a los organizadores la invitación para participar hoy en este quinto simposio sobre viticultura regenerativa. Bien. Ay, no sé cómo va això. M'he equivocat allà. No sé, no li trobo per què no va. Ja ha funcionat, jo crec que ho aconseguirem. Aquí no. Sí. ¿Por qué no va la Next, siguiente nivel. Es que no está. Espera, ya está. ¿Sí? Que no estaba encendido. Bien, entonces para empezar me gustaría traerles este esquema publicado en el artículo Viticultura regenerativa y resiliencia al cambio climático. Entonces, en él se resumen las prácticas que podrían estar englobadas dentro de la viticultura regenerativa y los objetivos que se pretenden alcanzar con ellas. Entonces, yo en esta presentación voy a hablarles de las cubiertas vegetales, de la aplicación de bioestimulantes, especialmente de los hongos micorríticos, que son mi especialidad, y también de la aplicación de agentes de control biológico, en este caso unos hongos melanizados con los cuales estamos trabajando. Y con ello pretendemos mejorar la salud del suelo, aumentar la biodiversidad microbiana del suelo, también aumentar la resiliencia de las plantas frente al cambio climático y favorecer la salud y productividad de la vid. Entonces, para empezar, me gustaría hablaros de las micorrizas arbusculares. Bueno, imagino que no es un tema nada nuevo para los que estamos aquí, ¿no? Pero bueno, son simbiosis mutualistas entre unos hongos del suelo, del subfilo Glomeromycota y las raíces de hasta un 80% de las plantas terrestres. Entonces, en la simbiosis, el hongo le proporciona a la planta nutrientes y agua y la planta le proporciona compuestos de carbono que éste utiliza para su crecimiento y desarrollo normal. Entonces, en la simbiosis, el hongo absorbe nutrientes y agua del suelo que transporta a través de las hifas hasta las raíces. Allí, en las células corticales, en unas estructuras llamadas arbúsculos y que dan nombre a la simbiosis, ocurre el intercambio de nutrientes entre el hongo y la planta. Entonces, además de mejorar la captación de nutrientes y agua de las plantas, la cual cosa estimula el crecimiento, ¿no? Estos hongos también son beneficiosos a otros muchos niveles, porque, por ejemplo, mejoran la tolerancia a patógenos de raíz, mejoran también la tolerancia a factores de estrés abiótico, como serían la sequía, el calor o la salinidad. También reducen la mortalidad tras la plantación o la replantación de la vid. Y esto quizás es un poco más controvertido, pero hay algunos estudios que también indican que podrían aumentar la producción y la calidad del mosto y el vino. A nivel de suelo, estos hongos también son muy beneficiosos, lo que indirectamente, o no tan indirectamente, también van a favorecer a la planta, ¿no? Mejoran la estructura y estabilidad del suelo. Y eso es gracias a la red de micelio del suelo y también gracias a una glicoproteína llamada glomalina que contribuye a la formación de agregados. Entonces, esto a su vez también mejora la retención de agua en el suelo. Y por otro lado, los hongos micorríticos mejoran las propiedades biológicas del suelo. Y esto pasa porque la red de micelio que se extiende en el suelo, que sale de las raíces y se extiende en el suelo, crea un hábitat muy favorable para la proliferación de microorganismos beneficiosos para la planta,
como podrían ser microorganismos que disponibilizan nutrientes o antagonistas de patógenos o microorganismos descomponedores de materia orgánica. De hecho, muchas veces hablamos de una micorrizosfera, que es el área de influencia de los hongos micorrízicos. Entonces, esa micorrizosfera está modulada en gran parte por los exudados radiculares. Y vamos a hablar un poco de estos exudados. Son compuestos orgánicos, azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos, hormonas y una gran variedad de metabolitos secundarios que son secretados activamente por las raíces de las plantas. Hasta un 20% del carbono de la planta puede ir destinada a sintetizar y liberar estos exudados, por lo que imaginaros hasta qué punto son importantes para la planta, porque si no, no gastaría tanta energía, ¿no?, en sintetizarlos y liberarlos. Y son importantes porque atraen a microorganismos que tienen funciones muy importantes para las plantas. Acabamos de hablar de los hongos micorrízicos, pero también atraen bacterias promotoras del crecimiento vegetal, microorganismos descomponedores de materia orgánica, bacterias fijadoras de nitrógeno y otros hongos beneficiosos. Además, algunos compuestos que están presentes en estos exudados también pueden tener funciones antimicrobianas, como serían compuestos fenólicos, isoflavonoides o terpenoides, que pueden inhibir la germinación de hongos fitopatógenos, por ejemplo, o inhibir el crecimiento también de hifas de hongos patógenos. Otras funciones muy interesantes que pueden tener estos exudados, especialmente en condiciones de sequía, son la retención de agua en el suelo cercano a las raíces. Y esto es porque las plantas pueden exudar unos polisacáridos, ¿no?, que pueden formar una capa mucilaginosa que absorbe y retiene agua en el suelo. Y además, otros compuestos de los exudados también pueden crear una capa protectora alrededor de la raíz, lo que le va a permitir crecer en suelos muy secos y duros, ¿no?, lo que mejora la defensa de la planta frente al estrés hídrico. La cantidad y la composición de los exudados pueden variar muchísimo. Entre especies, está claro, también entre individuos de la misma especie e incluso en el mismo individuo en diferentes condiciones fisiológicas. Por ejemplo, si la planta está en estrés o no y si la planta está micorrizada o no. De hecho, sabemos que la exudación de las plantas micorrizadas es muy diferente del de las plantas no micorrizadas. O sea, las plantas micorrizadas exudan compuestos muy diversos, con lo cual atraen una mayor cantidad y diversidad de microorganismos y además estimulan mucho la actividad microbiana. Por el contrario, en las raíces no micorrizadas, los exudados son menos diversos, los compuestos son menos diversos y atraen microorganismos más generalistas, comunidades menos especializadas. Por lo que podemos decir que tanto los exudados de las raíces micorrizadas como las micorrizosferas que se crean contribuyen a la creación de microbiomas muy diversos, funcionales y estables en el suelo y en las raíces. Sin embargo, se sabe que prácticas intensivas de gestión del suelo, como sería el laboreo profundo e intenso del suelo, la aplicación de herbicidas, fungicidas o incluso el exceso de fertilizantes, son perjudiciales para los hongos micorrízicos. Y es que pueden hacer reducir o incluso hacer desaparecer completamente las poblaciones micorrízicas del suelo. Y si desaparecen estas poblaciones micorrízicas, también lo van a hacer todos los microorganismos acompañantes que estaban con ellas, lo que puede conllevar a una alteración del funcionamiento biológico del suelo. Por ejemplo, alteraciones en los ciclos de los nutrientes, como el fósforo o el nitrógeno, y pueden inducir una proliferación de patógenos, porque estos tienen la vía libre para infectar la raíz. Y en última instancia, esto puede tener consecuencias negativas en el crecimiento, la productividad y la adaptabilidad de las plantas al estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer para revertir esta situación y para recuperar el potencial micorrízico del suelo? Bien, podemos inocular, está claro, pero también podemos adoptar técnicas de gestión del suelo de la viña que promuevan, ¿no?, la proliferación de comunidades de hongos micorrízicos nativos, como serían, por ejemplo, el establecimiento de las cubiertas vegetales. Pensad que al no labrar el suelo, no se rompen las hifas de los hongos micorrízicos, lo que permite su desarrollo, el desarrollo de sus micelios en el suelo.
Por otra parte, también una mayor variedad de especies vegetales en la viña también favorece el desarrollo de distintas especies de hongos micorrízicos, enriqueciendo la comunidad fúngica de ese ecosistema. Bien, para estudiar el efecto de la inoculación con hongos micorrízicos y de las cubiertas, establecimos un ensayo en la región de Lisboa, en el Instituto Superior de Agronomía de la Universidad de Lisboa. Allí, en el viñedo, estaban plantada la variedad Viusinho, que es una variedad portuguesa, injertada sobre 1103 Poulsen. Entonces, en esta parcela delimitamos 9 subparcelas, con 30 plantas cada una. Y establecimos 3 tratamientos experimentales diferentes en la línea de las cepas. El primero en los primeros 3 bloques plantamos cubiertas de centeno de invierno. ¿Por qué centeno de invierno? Bien, era una especie que se daba muy bien en esos suelos y además una especie muy micotrófica, se micorriza muy bien, igual que la vid. Y además, como tiene su ciclo en invierno, no se esperaba que durante los meses de verano compitiese con las plantas de vid por los nutrientes y por el agua. En otras 3 parcelas inoculamos con un hongo micorrícico, Funeliformis mose, y plantamos las mismas cubiertas de centeno de invierno. Y en las otras 3 parcelas realizamos aplicaciones periódicas de herbicida, que es el manejo que se tenía en el resto del viñedo también. Entonces fue un ensayo de 3 años. Y al final de cada temporada de crecimiento volvimos a plantar las cubiertas de centeno, intentando movilizar lo mínimo posible el suelo. Pero no volvimos a reinocular, solo se inoculó una vez, al principio del ensayo. Entonces, estos son los resultados al cabo de 3 años. Vimos un descenso de vigor en las plantas, en el peso de la leña de poda, ¿no? En las plantas de vid que estaban en las parcelas con cubiertas, inoculadas o no. Pero esto no se tradujo en pérdidas de producción, pero sí que vimos un descenso en el número de racimos por planta en las parcelas con cubiertas no inoculadas, cosa que se vio compensada en las parcelas que habían estado inoculadas. Sin embargo, no vimos ningún efecto significativo en parámetros fisicoquímicos del suelo. O sea, claro, quizá 3 años no es suficiente tiempo para ver cambios, por ejemplo, en materia orgánica. Tampoco esperamos. Normalmente estos estudios tienen que ser un pelín más largos. A nivel de parámetros micorrízicos del suelo, ¿qué vimos? Vimos un aumento en el número de propágulos micorrízicos del suelo, pero fue un ligero aumento. No llegamos a ver diferencias significativas, debido a que los datos eran bastante variables. Tampoco encontramos diferencias en la colonización micorrízica de las raíces de la vid, pero sí que identificamos el hongo inoculado en las parcelas que habíamos inoculado. Las plantas de vid tenían aquí en las raíces nuestro hongo Funeliformis, mientras que estaba ausente en las otras 2 parcelas, por lo que la inoculación funcionó. Bien, después analizamos las comunidades micorrízicas nativas de la viña. Y aquí tengo que decir una cosa, que es cuando nosotros analizamos comunidades microbianas en general con técnicas moleculares, no podemos hablar estrictamente de especies o de aislados. Tenemos que hablar de unidades taxonómicas o unidades taxonómicas operacionales, OTU por sus siglas en inglés. Bien, entonces lo primero que vimos aquí, cuando establecimos las cubiertas, fue un aumento en el número de OTUs, ¿no? En las parcelas con cubiertas. Aquí teníamos en las parcelas con herbicida 56, cuando establecimos ya las cubiertas de centeno pasamos a 79. Y es que además identificamos en las raíces de la vid un nuevo género, OTUs pertenecientes a un nuevo género, Septoglomus constrictum y Septoglomus viscosum. Pero ya en las raíces de las parcelas que habían sido inoculadas y que tenían cubiertas, este aumento fue aún mayor. Pasamos a 91 OTUs. Y aquí, además de OTUs pertenecientes a Septoglomus, que habíamos visto antes, también vimos OTUs pertenecientes a Funeliformis. No solo Funeliformis mose, que era nuestro hongo inoculado, también OTUs pertenecientes a Funeliformis geosporum. Y también OTUs pertenecientes a los géneros Claroideoglomus y Archaeospora.
Estos datos nos llevaron a concluir que Funeliformismos es un estratega R. Es un colonizador rápido tras una perturbación en el suelo, como podría ser, por ejemplo, la aplicación de herbicida. Entonces, este hongo estaría creando un ambiente propicio, una micorrizosfera propicia para la colonización de otros hongos micorrízicos u otros microorganismos de crecimiento más lento, típicos de ecosistemas más estables, ¿no? Como serían, por ejemplo, las arqueosporas. Con esto concluimos que en viñedos con un historial de aplicación de herbicidas, la inoculación con hongos micorrízicos y el establecimiento de cubiertas vegetales aumentan la riqueza de las comunidades micorrízicas, lo que ya es un indicador de una mejora de la salud del suelo. Bien, en nuestras líneas actuales en el IRTA estamos yendo un poco más adelante y estamos estudiando cómo son estas micorrizosferas que se crean al inocular diferentes hongos micorrízicos y cuál es su relación con el aumento de la resiliencia de las plantas al estrés hídrico. La coordinadora de la parte de la viña de este proyecto es la doctora Mimar Alsina y es un proyecto Fons Climàtic de la Generalitat de Cataluña. Entonces, en otro proyecto que también tenemos en el IRTA, estamos dando aún un paso más adelante y estamos intentando manipular y enriquecer estas comunidades microbionas de las raíces y la rizosfera. En este proyecto, la doctora Catherine Price y yo somos investigadoras principales. Y es de este proyecto del que les voy a hablar ahora un poco más. Es un proyecto que acaba de empezar, entonces estamos muy en el inicio y también es un proyecto de investigación más fundamental. No estamos aún en la fase de campo. Bien, entonces, el objetivo es el enriquecimiento del rizobioma para el manejo sostenible de enfermedades de raíz en condiciones de sequía. Y aquí ya no estamos hablando de micorrizosfera, estamos hablando de un concepto un poco más amplio, que es el rizobioma, que es el entorno dinámico donde interactúan las raíces de las plantas, los exudados radiculares, los endófitos mutualistas y los patógenos, y ya los microorganismos de la rizosfera. Aquí nos estamos centrando en dos enfermedades de raíz que atacan a la viña. La enfermedad del pie negro, causada por Dactylonectria torrescensis y patógenos relacionados, y la podredumbre blanca de raíz, causada por Armillaria melea. Entonces, ambos patógenos infectan las raíces de la vid, causan necrosis en las raíces y también en el cuello de la planta, lo que las acaba matando. Pero la enfermedad del pie negro tiene una progresión de los síntomas bastante más rápida que la armillaria. ¿Vale? Esta ataca a plantas más jóvenes, esta ataca a plantas un poco ya más maduras. Aquí vemos el micelio típico blanco de armillaria. Entonces, el manejo de estas enfermedades en el suelo se ve dificultada por la ausencia de portainjertos resistentes y también por la limitada disponibilidad y eficacia tanto de fungicidas químicos como de agentes de control biológico. Y es que además tampoco sabemos cuál es la interacción que van a tener estas enfermedades con la sequía, si la progresión de los síntomas va a ser más rápida o si va a ser más lenta y si va a ser el mismo efecto en esta enfermedad o en esta otra. Entonces, nuestra idea aquí para manejar estas enfermedades es una mejora del rizobioma, ¿no? Y esto lo queremos hacer a través de un enriquecimiento de la exudación, a través de la aplicación de metabolitos con funciones bioactivas. Entonces, esto ya va a traer una primera comunidad de microorganismos al entorno de las raíces que va a hacer como una primera barrera a los hongos patógenos y va a poder proteger a la planta del estrés hídrico. Además, también vamos a inocular con hongos micorrízicos para que se cree una micorrizosfera aún más funcional que atraiga aún más microorganismos beneficiosos al entorno de las raíces y el suelo. Y también vamos a inocular con hongos melanizados. Estos hongos melanizados o endófitos oscuros septados, que en el fondo son dark septate endophytes, que suena mucho mejor en inglés, son hongos melanizados, son oscuros, es que incluso negros, ¿no? Que colonizan las raíces y que forman simbiosis con las plantas. Una misma raíz puede estar colonizada por hongos micorrízicos y por hongos melanizados. Y en algunos estudios previos de nuestro equipo hemos visto que tienen efectos sinérgicos en la planta.
¿vale? Entonces, estos hongos mejoran la tolerancia a estreses abióticos, especialmente la sequía, la salinidad y también la contaminación del suelo, y limitan algunos de ellos el desarrollo de patógenos radiculares, a veces incluso haciendo de antagonistas frente a los patógenos. Entonces, aquí les voy a explicar muy brevemente, ya para acabar, las ideas o las fases en las que vamos a seguir en este proyecto. Entonces, vamos a estudiar el perfil metabólico de los exudados de las raíces de las plantas de 4 portainjertos diferentes de vid, ¿no? Inoculados con Armillaria melea o con Dactylonectia torrescensis, con hongos negros o con hongos micorrícicos, tanto de forma individual como conjunta, en condiciones de estrés hídrico y en condiciones de riego óptimo. Entonces, a través de la comparación de todos estos perfiles metabólicos, vamos a poder identificar metabolitos con funciones bioactivas interesantes. Por ejemplo, metabolitos que atraigan microorganismos beneficiosos concretos, ¿no?, al rizobioma, o metabolitos que sean antagonistas, o sea, que protejan las plantas frente a patógenos o frente al estrés hídrico. Y una vez que tengamos una selección de unos 20, 50 metabolitos, vamos a realizar estudios en condiciones in vitro y en plántulas micropropagadas de vid. Vamos a estudiar todas las combinaciones que podamos de diferentes metabolitos, hongos micorrícicos y hongos melanizados, para poder seleccionar las más funcionales, las más eficientes, ¿no? Y después vamos a pasar ya a condiciones semicontroladas, donde vamos a poder estudiar en 2 tipos de suelo, con 2 tipos de riego, con y sin patógeno, el efecto que tienen esta estrategia de mejora de rizobioma, tanto a nivel de planta, a nivel de suelo y también a nivel de comunidades microbianas del rizobioma. Entonces, el análisis de estas comunidades nos va a permitir saber si nuestros hongos inoculados se han instalado, también si los patógenos se han visto inhibidos y también qué comunidades microbianas beneficiosas, ¿no?, qué microorganismos beneficiosos han sido reclutados, ¿no?, por nuestros exudados y por nuestros hongos inoculados. Esto, al final, lo que nos va a ayudar es a identificar la mejor combinación de metabolitos para potenciar la funcionalidad de los hongos beneficiosos y desarrollar un rizobioma optimizado que limite la proliferación de patógenos radiculares tanto en condiciones de riego óptimo como deficitario. Y ya como perspectivas futuras nos planteamos integrar las cubiertas vegetales con estrategias de manejo del rizobioma para fomentar una sinergia entre la biodiversidad vegetal y microbiana y conseguir así una mejora integral de la salud del suelo, capaz de mantener cultivos saludables y sostenibles a largo plazo. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Amaya, y todo, realmente muy interesante todo lo que nos has contado, pero especialmente esta última parte sobre enfermedades de raíz, ¿eh? Todo lo que nos has contado sobre cubiertas, aquí después voy a lanzarte una propuesta, pero a las conclusiones finales, ¿no?, son cómo mejorar el rendimiento, cómo mejorar calidad del suelo, cómo mejorar. Pero es que tenemos un problema con las enfermedades de raíz, especialmente con Armillaria, es que no sabemos qué hacer con ellas. No es que podamos mejorar la lucha contra, es que no sabemos ni cómo luchar. Por lo tanto, abrir el capítulo de vamos a poder luchar contra ellas utilizando el rizobioma, pues evidentemente va a ser interesante y us encouragem, ¿cómo os damos coraje en castellano? No, nos damos coraje, ¿no? Os animamos a trabajar en ello.